a cada uno de ustedes, de los participantes que están ingresando para el curso de asistente administrativo en la gestión pública. Como ya explicó nuestro coordinador, vamos a tener unas largas sesiones, exactamente son 5, las cuales vamos a aventurarnos en el mundo de la gestión pública, cumpliendo un rol de asistente administrativo. Buenas noches, Flor, bienvenida al curso. Sí, y creo que los materiales lo están compartiendo por el grupo de WhatsApp. Ya nuestro coordinador, Arnold, les va a facilitar todos estos materiales, ¿no? Kemeni Rojas, buenas noches. Y sí, de igual manera, los materiales lo están compartiendo por el grupo de WhatsApp. Bien, antes de empezar, permítanme darles algunas precisiones acerca de nuestro curso. Como primera clase siempre me doy el tiempo de poder darle algunas precisiones acerca de la metodología de nuestras diferentes sesiones a lo largo de estas 2 semanas. Una de ellas es que busco fomentar en mis estudiantes un pensamiento crítico, la cual me interesa mucho y es mi objetivo, en el sentido de que nuestras sesiones van más allá a poder analizar las diferentes casuísticas, terminologías, conceptos, definiciones, ya que lo importante es que podamos entender, lo importante es que podamos comprender cómo funciona la gestión pública para poder desempeñarnos dentro de nuestro rol de asistente administrativo. Yo les digo esto porque las definiciones, los conceptos, un marco teórico, eso ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, en la literatura, incluso en internet, ¿no? En la web, hay mucha información acerca de ello. Entonces, lo que nos vamos a enfocar más que todo es en el entendimiento de cómo funciona la gestión pública bajo el punto de vista de un asistente administrativo, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente el objetivo metodológico que en mis sesiones empiezo a compartir con mis estudiantes. Y bajo esa premisa es de que es muy importante también la participación. Buenas noches, Janet Atayupanqui, bienvenida. Bienvenida a nuestro curso de asistente administrativo en la gestión pública. Como les estaba diciendo, perdón, es muy importante la participación de ustedes, no solamente de repente con hacer preguntas, probablemente también podrían compartirnos alguna casuística, alguna experiencia que hayan podido ustedes experimentar, han podido percibir o ser parte de. Si ustedes lo traen a este espacio, pues podríamos debatirlo, compartirlo y consolidar conclusiones. Siempre enfocándonos en base a lo que vamos aprendiendo en nuestras diferentes sesiones. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Con sus reacciones también me pueden confirmar si logran ver mi pantalla. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Tiago, Kenny, Luz también, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar el curso de asistente administrativo en la gestión pública. Nuestra primera clase, la número 1, vamos a hablar de una introducción a la gestión pública en Perú, exclusivamente dentro del Estado peruano. Para poder desempeñarnos como asistentes administrativos, si bien es cierto, ya necesitamos tener los conceptos previos, básicos de las ciencias administrativas, como por ejemplo las funciones administrativas, según Henry Fayol, por ejemplo, ¿no? Quien propone dentro de su teoría, que es considerado padre de la administración moderna, por ejemplo, la planificación, la organización, la dirección y el control. Estas funciones podríamos encajarlas, orientarlas al sector público.
Porque si bien es cierto, el sector privado puede realizar estas funciones, ¿no? Entonces son funciones muy generales que permite que podamos alcanzar los objetivos. Va a permitir que podamos utilizar los diferentes recursos para poder cumplir ciertos objetivos. Ahora, hay una gran diferencia del sector privado con el sector público, sobre todo en la concepción y la existencia del sector. Por ejemplo, el sector privado, más que todo, se enfoca en, ¿no? en generar rentabilidades, utilidades, ya que son unidades económicas como tal, que van a buscar de repente ganar un mercado, satisfacer necesidades de los consumidores, y el campo de batalla justamente va a ser el mercado. A través de las ventas van a buscar generar rentabilidades, liquidez, ganancias. Entonces, diferentes indicadores que se manejan muchísimo dentro de la actividad privada. La finalidad del sector público es muy diferente. El sector público está orientado más que todo en la parte social. Está orientado, ¿no? en el colectivo, está orientado en una población, que si bien es cierto, puede ser la misma población que interactúa con el sector privado. Pero recordemos que en el sector privado se maneja mucho el tema de los precios, ¿no? En el tema de la venta, los bienes, servicios, que el sector público también presta bienes, servicios, pero también presta regulaciones. Y para que el Estado como tal, a través de este sector, mediante un instrumento para que pueda cumplir sus objetivos, es la gestión pública. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy para entender cómo funciona la gestión pública dentro del Estado, para que cuando podamos desempeñarnos como asistentes administrativos, podamos encajar, ¿no? Poder engranar dentro de todo ese proceso que se llama administración pública. Entonces, el asistente administrativo tiene que comprender muchísimo cómo funciona la gestión pública. Nociones preliminares. Vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿no? Para medir el antes de nuestra sesión. ¿Cuántos ministerios tiene el Estado peruano? ¿Quién conoce? ¿Serán 10 ministerios? ¿Serán 17, 18? ¿Serán 16? ¿Cuántos ministerios tiene el Estado peruano? Por ejemplo, actualmente estamos viviendo una coyuntura, ¿no? Hace poco tenemos un nuevo presidente interín, ¿no? Que acaba de, ¿no? de ocupar debido al tema de la vacancia, ¿no? Kevin nos dice 19. ¿Y por qué no lo tenemos en pantalla 19? Muy bien, Reinaldo, efectivamente, son 19. ¿Por qué? Porque se considera la PCM, ¿no? La PCM está considerado como también un ministerio que viene a ser el 19, ¿no? Muy bien, Reinaldo, efectivamente, excelente, ¿no? Entonces, son 18 ministerios que se dedican a diferentes sectores puntuales, ¿no? Por ejemplo, salud, transporte, medio ambiente, defensa, pero la PCM también es considerado un ministerio, por lo cual sería el número 19, ¿no? Excelente, muy bien. Y la PCM, su función prácticamente es articular a todos los ministerios. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, Kemeny, muy bien, Reinaldo, los felicito. El Estado peruano, nos dice, es una sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto de un territorio determinado. Entonces, ¿qué es el Estado peruano? Nos dice que es una sociedad políticamente organizada, que ejerce poder soberano respecto a un territorio determinado.
¿Qué elementos tiene que tener un Estado para poder considerarlo como tal? Para poder considerarlo que efectivamente sí es un Estado o sí es una sociedad políticamente organizada. Tiene que haber un territorio, ¿no? Está en el segundo puntito, tiene que haber una población, tiene que haber poder o soberanía, o por no decir, tiene que haber un gobierno. Población, ¿por qué? Porque son todos los habitantes del territorio en donde encontramos diversidad étnica, religiosa, cultural, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú somos una cultura diversificada, somos un país pluricultural, donde existe mucha variedad de cultura. Y de aquí también parte otro nuevo concepto que en realidad sería muy interesante poder también tocar, lo que es la gestión pública con un enfoque multicultural. No, pero bueno, eso es otra rama de la gestión pública que también es muy interesante tocar hoy en nuestros días, ¿no? Acerca de una gestión pública con enfoque intercultural. También hay gestión pública, por ejemplo, con enfoque a conflictos sociales, ¿no? Hay también gestión pública con un enfoque de igualdad de género, pero estamos entrando ya a tipo de gestión pública un poquito más especializada, ¿no? Pero bueno, es un plus de lo que estamos conversando ahora. Tiene que haber un territorio, que es el espacio físico donde habita la población y se ejerce el poder. Es decir, tiene que haber un espacio geográfico que está delimitado por la frontera, donde esta población pues va a habitar, ¿no? Va a convivir, va a realizar su vida, su desarrollo. Y al mismo tiempo nos dice es donde se ejerce el poder. ¿Quién tiene que ejercer ese poder? Pues es el Estado, mediante un gobierno. Y es ese gobierno que va a tener ese poder y va a tener la soberanía, que entra el tercer puntito, que nos dice capacidad del Estado de organizar a la población, el territorio e imponer sus ideas. Por eso es que el Estado gobierna, es que a través del poder, a través de la soberanía, puede gobernar un territorio a través de un orden normativo, a través de un marco normativo, ¿no? A través de diferentes reglas de juego, que este va a servir para que el Estado pueda gobernar el territorio. ¿Qué más nos dice? Es uno e indivisible. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el Estado es uno solo, representativo, ¿por qué? Porque el poder que recibe el Estado emana del pueblo, de la población, ¿a través de qué? De unas elecciones. Por eso es que cada uno de, de los habitantes que ya estén considerados hábiles electoralmente, es decir, que ya han cumplido la mayoría de edad o los 18 años, ya son potencialmente habilitados para poder sufragar. Y es el sufragio, o es las elecciones, es el voto que va a permitir que un ciudadano entregue o confiere ese poder a un partido político, a una organización política. Entonces yo, a través de mi voto, le confiero ese poder a un representante para que pueda gobernar nuestro territorio, ¿no? Entonces, más o menos ese es el enfoque que se puede manejar o se puede entender acerca del Estado. Pero acá hay una pregunta que aún me interesa muchísimo que pudiéramos comprender. ¿Cuál es el origen del Estado? ¿Cómo aparece el Estado? ¿Por qué existe el Estado? ¿Apareció de la nada? ¿O es porque a alguien simplemente se le ocurrió un tipo de sentido?
Entonces, vamos a ver un video, ya para lo que quiero que entendamos es cómo se origina el Estado, cómo aparece el Estado, mejor dicho, cómo empieza a existir, se empieza a hablar de esta palabra Estado para poder hablar de cómo es el Estado hoy en nuestros días. ¿Ya? Entonces, vamos a regresar muchísimo tiempo atrás para poder entender cómo se origina el Estado. Vamos a ver eso en un video y quiero que le pongan mucha atención. Al mismo tiempo, con sus reacciones, quiero que me confirmen si pueden ver el video y escuchar normal. Atentos, por favor. Para que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana. Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal. Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas. Y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado, ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas, y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado, ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir
que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirla. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Muy bien. Entonces, hemos visto un video bastante didáctico que explica muy bien cuál es el origen del Estado, ¿no? Sencillamente, el Estado se origina, surge, nace, aparece frente a una necesidad de las poblaciones para poder organizarse mejor. Si bien es cierto, hace muchísimos años atrás, pues de repente hasta llegar al hombre primitivo, ya incluso eh, realizaba funciones administrativas sin darse cuenta, ya empezaba a organizarse. Por ejemplo, en la casa empezaban a organizarse, por ejemplo, ¿no? Por sexo, por cantidad, empezaron a utilizar estrategias de casa. Entonces, esas pequeñas acciones ya eran actividades o innatas, actividades administrativas que ya se empezaron a aplicar. Entonces, el simple hecho de formar un Estado para organizarse mejor, estamos hablando de la segunda función administrativa de Henry Fayol. Entonces, el Estado nace frente a una necesidad de organizarse mejor a través de un orden jurídico, mediante una soberanía, con una sola finalidad, de garantizar el bienestar de la población, así de sencillo. Y esta finalidad vamos como que a memorizarnos, vamos a grabárnoslos en nuestra cabeza, de que el Estado existe para garantizar el bienestar de la sociedad. Eso va a ser como un mandamiento para nosotros, quienes de repente nos estamos desempeñando en la gestión pública o deseamos de repente insertarnos en la gestión pública, ser servidores civiles. Eso debemos grabárnoslo porque va a ser un mandamiento para nosotros. El Estado existe para garantizar el bienestar de toda la sociedad. Si nosotros partimos bajo este concepto muy universal, este concepto tan poderoso, comprenderíamos por qué muchas de las actividades ¿no? de los gobiernos. Ahora vamos a ver cómo se estructura un Estado para ya poder identificar o poder identificar cómo se administra orgánicamente. ¿Cuál es la estructura del Estado peruano? Al comienzo, o en la lámina anterior, dice en la última parte, se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Quién me dice por qué el Estado peruano se organiza de esta forma? ¿Por qué se tiene que separar en tres poderes? Debe tener alguna finalidad, ¿no?
o de repente ninguna. De repente no hay ninguna finalidad. Yo los leo, recuerden, en el chat, sus opiniones, sus preguntas, sus aportes también. Nadie es dueño de la verdad, ¿no? Estamos para aprender todos juntos, yo aprendo de ustedes, ustedes pueden aprender de mí. El único rol que yo tengo en este espacio es moderar sus ideas. Nada más, esa es la única labor que yo tengo. Como docente, consolidar las ideas de todos juntos, de todos nosotros, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Muy bien, Kevin, exacto, para que se evite el abuso de poder. Esa es la única finalidad por el cual se tiene que separar los poderes. Porque no puede haber un poder absoluto, ¿no? No puede haber, el poder no puede estar concentrado en un solo lado. ¿Por qué? Porque como dice nuestro amigo Kemeny, se puede abusar de este poder. Y al abusar de este poder podría ser mal utilizado sobre la población. Por eso, para evitar esto, se ha separado el poder en tres. Y por eso es que existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y al mismo tiempo existen organismos constitucionalmente autónomos que no pertenecen a ninguno de estos tres poderes. No pertenecen, ¿no? Entonces, el Estado peruano se organiza de esa forma. Y acá hay algo más. Está por niveles. Y existen tres niveles. A ver, creo que está aquí. No, no está aquí. Se organizan por tres niveles. Tenemos el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. El nivel nacional, a ver, creo que puedo pintar aquí. A ver, un momento. Ya. Los niveles de gobierno se dividen en tres, que tenemos el nacional, el regional y el local. Dentro del nacional abarcan estos cuatro: los tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. ¿De acuerdo? Y en el nivel regional están los gobiernos regionales. Y en el local están los gobiernos locales que en conjunto hacen las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales, municipalidades de centros poblados. Entonces, esos son los tres niveles de gobierno. Nivel nacional, donde están los tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos, y dentro del nivel regional están los gobiernos regionales, y el nivel local están los gobiernos locales como las municipalidades. De esa forma está estructurado el Estado peruano. Todo el Estado peruano, todo. Eso es su estructura. Bueno, esa es la que tenemos hasta ahora, que está según la ley orgánica por ejemplo, del Poder Ejecutivo, según la ley orgánica del Poder Legislativo, según la ley orgánica de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, están organizados de esta forma. Eh, a ver, voy a escoger el borrador para borrar. Ya está, muy bien. ¿Cómo está estructurado el Poder Ejecutivo? Está la Presidencia de la República, ¿no? Tenemos un presidente, deberíamos tener un vicepresidente, un segundo vicepresidente. No, esa es toda la plancha presidencial. El presidente, pues, es el jefe máximo, ¿no? Es el jefe de Estado, es el jefe del Poder Ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas. Tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Tenemos el Consejo de Ministros y los diferentes ministerios.
Y dentro de los ministerios tenemos organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados, que siempre, cualquiera que fuese la naturaleza, ya sea ejecutor o especializado, siempre tiene que estar adscrito a un ministerio, siempre tiene que estar adscrito a un ministerio. Recordemos que la PCM también lo podemos considerar como un ministerio, porque hay muchos organismos que están adscritos a la PCM. Por ejemplo, Servir. Servir es la Autoridad Nacional del Servicio Civil que está adscrito a la PCM, o sea, es decir, pertenece a este ministerio. Por ejemplo, organismos públicos especializados. Tenemos los reguladores, por ejemplo, OCITEL, ¿no? Está adscrito a un ministerio. Entonces, así, de esta forma, siempre un organismo tiene que estar adscrito a un ministerio. Y de esa forma, más o menos, ya podemos ir visualizando el organigrama del Poder Ejecutivo. Y que, por cierto, es el más amplio. Es el poder que tiene, yo lo llamo de esta forma, ¿no? Es el poder que tiene como que mayor cobertura. Es el poder que es más amplio porque tiene más entidades públicas, tiene muchísimas instituciones, porque finalmente su finalidad o su función es ejecutar. Por eso se llama poder ejecutivo, porque ejecuta las leyes. Las leyes que se aprueban en el Congreso, el poder ejecutivo tiene que reglamentarlos y tiene que supervisar que se cumplan estas leyes. Tiene que ejecutarlas. Tiene que implementar, supervisar, controlar, verificar que realmente se cumplan en las leyes, ¿no? Tenemos el poder legislativo, vamos a hablar del segundo. Ah, y por cierto, me olvidaba, el poder ejecutivo recae en Palacio de Gobierno y el poder legislativo recae en el Congreso de la República, que también tiene su estructura, pero aquí viene esa gran diferencia, ¿no? El poder ejecutivo podemos hablar de muchas instituciones que tienen que estar articuladas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por ejemplo, la municipalidad de mi distrito, mi gobierno regional, de acuerdo en la región donde ustedes se encuentren. Por ejemplo, si quiero hacer un trámite, de repente ante Indecopi, quiero hacer un trámite en la municipalidad de mi distrito, para algún tipo de licencia, quiero hacer un trámite a Opsitel. Entonces, todas estas instituciones, y como se dan cuenta, diferentes instituciones ubicadas o regadas casi prácticamente en todo el territorio nacional, componen el poder ejecutivo. Pero el poder legislativo no. Su estructura simplemente es una sola institución y dentro de esta única institución están conformadas pues, a través del Pleno del Congreso, los grupos parlamentarios, las mesas directivas, el Consejo Directivo, las comisiones permanentes, las comisiones ordinarias, y son las comisiones, por ejemplo, ordinarias que se conforman, ya sea de repente a ciertas prioridades, como por ejemplo comisiones de presupuesto, ¿no? Comisión de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Mesa directiva es que se va a encargar pues como que de presidiar todo el parlamento. El pleno de congreso es que componen los congresistas. Por ejemplo, cuando se promulga una ley o se debate, tiene que iniciar por un proyecto y en el pleno es cuando se empieza a votar quienes están a favor, en contra o se abstienen. Entonces, eso es el ejercicio del poder legislativo. Y una vez aprobada alguna ley constitucional o etcétera, pues este va a pasar al Ejecutivo para que el presidente o lo apruebe o también lo observe. Y cuando ya esté en el Ejecutivo aprobado, ya entra la otra tarea, ¿no? Ejecutar.
El Ejecutivo ejecuta. Y el otro poder es el Poder Judicial, que también está estructurado a través de los órganos de gobierno, administración, los órganos jurisdiccionales y los órganos de control, ¿no? En pocas palabras, Poder Judicial tiene que administrar justicia. Poder Legislativo tiene que legislar. Poder Ejecutivo tiene que ejecutar las leyes, supervisar, implementar, visto de otra forma mucho más sencilla incluso. El Poder Ejecutivo, ¿no?, aprueba una ley, el Poder Legislativo aprueba una ley, el Ejecutivo lo aplica y el Judicial como que se encarga de sancionar si no se cumple lo que el Ejecutivo, ¿no?, lo implementa. Más o menos con esta paradoja podríamos entender cómo se articulan estos tres poderes, ¿no? Y luego están los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 organismos constitucionalmente autónomos. Está el Jurado Nacional de Elecciones, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, Registro Nacional de Procesos Electorales, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la SBS, la Junta Nacional de Justicia. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué son organismos autónomos? Tienen su propia ley orgánica, no pertenecen a ningún poder del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener autonomía administrativa? ¿Con qué finalidad? Para poder explicar ello, me gusta utilizar mucho a la Contraloría General de la República, que por cierto es el ente rector también de un sistema administrativo. Utilizo a la Contraloría General de la República por su función. Su función es netamente controlar, ¿no? Controlar las acciones, las actividades de los recursos públicos. Y bajo esa premisa o bajo esa finalidad es que justamente no pertenece a ningún poder del Estado, para que pueda hacer su trabajo, porque no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Yo como Contraloría, si supongamos perteneciera al Congreso de la República, que es el poder legislativo, no podría controlarlo porque me daría órdenes, ¿no? La Contraloría podría, dentro de justamente su jerarquía, podría manipular en cierta forma para que no pueda ser controlado por esta institución. Y para evitar eso, pues, eh, es autónomo, es una institución que trabaja solito para que pueda ejercer justamente estas acciones de control dentro del Estado. Y de la misma forma, todas las otras instituciones que ustedes pueden ver en pantalla. Igual el Ministerio Público para que pueda realizar las investigaciones y en defensa del Estado. La OMPE también, ¿no?, que es un organismo de procesos electorales, es un organismo que mm, se tiene que evitar la politización, por ejemplo, en ello, ¿no? Imagínense que la OMPE perteneciera al Poder Ejecutivo y ahí hay un organismo, ¿no?, político que está en gobierno, puede tomar o aprovechar ese poder para, como que en cierta forma, manipular a la OMPE y estaríamos poniendo en riesgo la estabilidad política, ¿no? Entonces, más o menos, eso es la finalidad de por qué estas 10 instituciones son autónomos, no pertenecen a nadie, no tienen que rendirle cuentas a ningún poder del Estado, a ninguno, ¿no? Entonces, por eso es que son constitucionalmente
autónomos, porque tienen autonomía administrativa. Así de sencillo y así de fácil, ¿no? El Poder Ejecutivo o Gobierno Nacional es el poder del Estado que dirige la política general de gobierno, administra el presupuesto público, implementa o reglamenta las leyes y vigila que se cumplen, planifica, norma, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo, ya sabemos, se encarga de hacer todas estas actividades o estas acciones que en verbo lo podemos ver. Se organiza en un régimen jerarquizado, integrado de la siguiente manera, ¿no? Está la Presidenta de la República, sus consejos de ministros, que por cierto, eh, sus diferentes ministros son escogidos por el presidente o la presidenta, porque son cargos de confianza, ¿no? Está el presidente del Consejo de Ministros, los diferentes ministros y los diferentes organismos públicos que están adscritos a algún tipo de ministerio. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene que estar adscrito a algún ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, está la Biblioteca Nacional. A ver, permítanme confirmarles. La Biblioteca Nacional está escrito al Ministerio de Cultura. Sí, efectivamente, lo que les había precisado, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, Servir, está la PCM, OCITEL, por ejemplo, está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y de esa forma hay muchos organismos que están adscritos a diferentes ministerios. El Poder Legislativo es el encargado de aprobar, modificar o derogar las leyes. Está representado por el Congreso de la República, que es unicameral y consta de 130 congresistas. Estos son elegidos en forma directa, es decir, por votación popular, ¿no? Entonces, los congresistas son funcionarios del más alto nivel que son elegidos a través de una elección popular. Y acá hay algo interesante. A la fecha, tenemos un Congreso unicameral. Como ustedes sabrán, ya en las próximas elecciones vamos a pasar a un Congreso bicameral. Ya no va a ser unicameral, sino bicameral. Unicameral significa o precisa que es de una sola cámara y la bicameral significa viene de dos cámaras. Por ejemplo, actualmente cuando se promulga una ley, simplemente es votado, ¿no? En el Pleno del Congreso, donde la mayoría, pues, no vota si está a favor o en contra, y es en esa única cámara que se aprueba y ya para que pueda pasar al Ejecutivo. Las próximas elecciones vamos a dar la bienvenida a un nuevo Congreso de una forma, digo nuevo por la forma de su estructura. Va a pasar a la bicameral, es decir, va a haber dos cámaras, una de senadores y la otra de diputados, donde para que se puedan aprobar las leyes va a tener que pasar por las dos cámaras. La segunda cámara va a tener como que va a ser un filtro, ¿no? Va a ser como que un filtro para poder promulgar las leyes. Va a ser como que, ¿no? Por ejemplo, los diputados, que también se le llaman como que la cámara, la primera cámara, van a promulgar las leyes y luego va a pasar a la siguiente cámara o a la cámara alta o la segunda cámara donde van a estar los senadores. Ellos también lo van a debatir y va a ser la misma función, ¿no? Prácticamente los senadores va a ser como que un filtro más para que se puedan promulgar las leyes, para que puedan, no puedan
puede existir una mejor promulgación de leyes. Bajo esa finalidad existe la bicameralidad. Bueno, esperemos que funcione, esperemos que se logre con esta nueva estructura dentro del Congreso, tener una promulgación de leyes más efectivas, ¿no? Orientadas al ciudadano, que realmente resuelvan los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y yo digo esto porque me baso del mandamiento que les indiqué al comienzo de nuestra sesión. El Estado tiene una única finalidad, que es garantizar el bienestar de la sociedad. Y para yo poder garantizar ese bienestar de mi población, pues tengo que promover o promulgar leyes de calidad, leyes efectivas, que realmente regulen a mi sociedad para su desarrollo. Y pues para alcanzar esto, bueno, se está implementando la bicameralidad justamente para esta finalidad, ¿no? Aunque en realidad todas las acciones del Estado deberían estar orientadas a esta finalidad. Si yo creo un ministerio, es porque mediante esta acción voy a mejorar mi capacidad de garantizar ese bienestar en la sociedad. Y si por ahí reestructuro el Poder Ejecutivo, ya no van a ser 19 ministerios, sino solo 15, y voy a eliminar 4, tendría que la explicación ser de que esta acción lo hago para mejorar mi capacidad de garantizar el bienestar de la sociedad. Y obviamente siempre haciendo el buen uso de los recursos públicos, cumpliendo las políticas públicas. Entonces, eso es prácticamente el entendimiento de lo que estamos explicando. El Poder Legislativo es el Congreso de la República y se organiza de la siguiente manera, ¿no? Están el Pleno, los grupos parlamentarios, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces, la Presidencia, las comisiones ordinarias y la Comisión Permanente. Yo no sé si ustedes recuerdan en el 2019, cuando se disolvió el Congreso, quedó la Comisión Permanente. Cuando se disuelve todo el Congreso de la República, lo único que no es posible y va a seguir su funcionamiento hasta convocar unas nuevas elecciones para un nuevo Congreso, queda la Comisión Permanente. Entonces prácticamente ya sabemos para qué existe, ¿no? El Congreso realiza funciones legislativas, de fiscalización, legislativa, proponer leyes, fiscalizar, hasta realizar investigaciones. ¿Investigaciones a quién? Al Ejecutivo, investigar sus tareas, ¿no? Si está haciendo bien. Control político y las que se establece en la Constitución. Por ejemplo, dice, modificar la Constitución en base a, ¿no?, a modificar, derogar leyes, aprobar y modificar su reglamento interno, aprobar tratados, aprobar, modificar leyes y resoluciones legislativas, funciones especiales, como designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. Retrocedamos al ejemplo que les comenté de la disolución del Congreso. ¿Por qué el Ejecutivo hace cuestión de confianza, que fue creo que la segunda de ese entonces, que al ser rechazado, el Ejecutivo ya podría disolver el Congreso? ¿Por qué hace la cuestión de confianza? ¿Frente a qué? A que el Congreso estaba eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional porque es parte de su función especial, pero de una manera irregular, ¿no? De una manera extraña, vamos a llamarlo así. Y por eso es que el Ejecutivo, para intentar regular eso, hace cuestión de confianza. El Congreso la rechaza por segunda vez porque antes hubo una primera cuestión de confianza. Y finalmente por eso es que Vizcarra, el presidente de ese entonces, tuvo los mecanismos para poder disolver el Congreso, ¿no?
Ratificar al presidente del BCR y al superintendente de Banca Seguros, que por cierto, lo mejor creo que el Congreso hasta ahora está haciendo, lo mejor, y lo digo con mucho alevosía, es que está manteniendo al presidente del BCR, a Julio Velarde, ¿no? Reconocido a nivel de Sudamérica y que ha puesto al Perú en en las más altas ubicaciones frente a la política monetaria. Por eso es que me atrevo a decir, ratificar al presidente del BCR es función del legislativo, es decir, del Congreso. Si lo cambian, será por decisión del Congreso, pues que es su tarea del Congreso. Por eso es que me atreví a decir que la mejor tarea que está realizando el Congreso es ratificar al presidente del BCR, ¿no? A Julio Velarde. A la fecha, digo, ¿no? A la fecha. El Poder Judicial se encarga de solucionar en forma definitiva un conflicto jurídico partiendo de la Constitución, las leyes y las demás normas, es decir, administrar justicia, determinar derechos, responsabilidades, cuenta con órganos de gobierno y administración, órganos jurisdiccionales y órganos de control. Los órganos de gobierno y administración son la Sala Plena de Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, la Gerencia General del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Suprema Civil, la Penal, la Constitución y Social, los diferentes juzgados. Entonces, más o menos esos son los diferentes órganos del Poder Judicial. Los organismos constitucionalmente autónomos, ya lo acabamos de mencionar, que se han constituido para salvar el Estado de Derecho y tener mayor eficiencia en la ejecución de algunos trabajos. No dependen de ninguno de los poderes del Estado. Como ejemplo puse a la Contraloría General de la República para mayor eficiencia en la ejecución del control. Bueno, esa es su tarea. El de la OMPE, para tener mayor eficiencia en la ejecución de los procesos electorales, para que sean más limpios y transparentes y no se encuentre politizado, porque sencillamente puede pertenecer a un poder del Estado. Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, ejerciendo una serie de funciones específicas que le han sido transferidas desde el gobierno nacional. El ejercicio de estas funciones debe realizarse en armonía con las políticas y planos nacionales y locales de desarrollo. En los asuntos de su competencia, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Los gobiernos regionales se organizan de la siguiente manera. Está el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador. Debajo de ellos recién está el gobernador regional como órgano ejecutivo. Luego está el Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación con todas las municipalidades dentro de su jurisdicción. Esa es la forma como se está organizado los gobiernos regionales. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado, promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. ¿Qué más nos dice? Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades se clasifican de la siguiente manera. Tenemos las provinciales, las distritales y centros poblados. En función del régimen especial, la Metropolitana de Lima, que la Metropolitana de Lima, por ejemplo, está considerado como, o el alcalde de Lima Metropolitana, tiene como que el mismo rango de un gobernador regional. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no?
Los niveles de gobierno son tres. Está el nivel nacional, aquí podemos visualizar el regional y los locales. Políticas de Estado. Vamos a entrar ahora a hablar de políticas de Estado. Ya es prácticamente un tema, un segundo tema al hablar de gestión pública. Hablar de políticas públicas, tenemos que conversar, perdón, de políticas de Estado, tenemos que hablar acerca de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son decisiones, son estrategias que se toman a nivel de gobierno a través de quienes participan para poder resolver un problema público. ¿Qué es un problema público? Un problema público son brechas, son carencias, son insatisfacciones que existen en una sociedad. A ver, vamos a ver un video también para poder entender bien esto acerca de lo que es un problema público. Hablar de políticas públicas también es necesario entender, por ejemplo, qué es un problema público. A ver, aquí vamos a ver un momento. Compartir. A ver, al mismo tiempo les voy a pedir que me confirmen si pueden ver el video, la pantalla. Atentos, por favor. Antes de que un gobierno pueda incidir sobre un problema público, es preciso que dicho problema se encuentre claramente definido. Pero, ¿cómo se define un problema público? ¿Quién lo define? ¿Y en qué consiste su definición? Estas preguntas tienen respuesta desde al menos dos dimensiones, una la política y otra la técnica. La dimensión política alude al proceso por el cual una visión particular de un problema social logra formularse como un problema de interés público y formar parte de una agenda de gobierno. La dimensión técnica se refiere al proceso de delimitación metodológica que permite que el problema planteado en la agenda de gobierno pueda derivar en una intervención dirigida a cumplir objetivos de interés público. Hoy te explicaré la dimensión política. El proceso político de definición de una política pública requiere primero que un problema social sea formulado como un problema de interés público. Pero ¿por qué algunos problemas reciben atención y otros no? Normalmente, el nivel de atención que un problema recibe no depende de su gravedad objetiva, sino de que algún actor o grupo de actores lo abandere como una causa, haciéndolo visible y relevante para el resto de la población. En un horizonte democrático, los actores que están llamados a participar en este proceso son gobierno, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Dado que entre ellos suelen existir asimetrías de poder, es importante que las condiciones de participación en el debate se encuentren niveladas por las percepciones, actitudes e incluso emociones que los diversos públicos tienen frente a los problemas sociales. Ahora bien, definir un problema público implica también una disputa conceptual, pues el actor que abandere dicho problema social necesita hacerlo comprensible para la mayoría de las personas. Esto implica ofrecer argumentos desde una interpretación particular del mundo sobre cuáles son las causas del problema, cuáles son sus efectos y por qué se requiere de la intervención del gobierno. Por ejemplo, la drogadicción como un problema público puede tener distintas definiciones. Tomemos dos: la drogadicción como un problema de seguridad pública o bien la drogadicción como un problema de salud pública. La primera definición abre una constelación de causas, consecuencias y formas de intervención asociadas a la visión del consumidor de estupefacientes como un delincuente. Bajo el paradigma de salud pública, en cambio, la drogadicción es vista como una enfermedad. La primera sería una política implementada por dependencias de seguridad, la segunda por dependencias del sector salud. Además,
La definición de los problemas públicos implica una lucha de poder entre visiones contrapuestas sobre el origen, destino y distribución de los recursos públicos, pues de la definición que prevalezca depende, 1, de qué sectores de la población es que el gobierno extraerá los recursos para realizar las políticas, y 2, en qué sectores de la población los invertirá. En un siguiente video abordaremos la definición de un problema público desde una dimensión técnica y metodológica. Si te interesan estos temas, te invito a que conozcas nuestra oferta educativa. Te espero en el siguiente video. Muy bien, entonces, un ejemplo muy claro, ¿no? De qué es un problema público, es pues algo que afecte a todo el colectivo. Por ejemplo, la drogadicción, la delincuencia, inseguridad ciudadana, por ejemplo, desnutrición infantil. La pandemia fue un problema público en el sector salud, pobreza, desempleo, todos estos son problemas públicos que tienen que ser atendidos por el Estado. ¿Y de qué forma el Estado los atiende? Pues sencillamente a través de políticas públicas. Entonces la política pública se ejerce, se aplica, se utiliza, es una herramienta de decisión, de estrategias para resolver un problema público. Y para ello necesitamos partir de diferentes políticas, como por ejemplo, empezamos por las políticas de Estado, que las políticas de Estado son 35 distribuidas en 4 ejes, como los que ustedes ven aquí en pantalla. Las políticas de Estado son prácticamente las directrices al muy largo plazo que van a dirigir a una nación. Las siguientes políticas tienen que estar orientados a estas políticas de Estado. Por ejemplo, ¿no? A ver, de las 35, uno de los pilares que es democracia y Estado de Derecho, por ejemplo, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Otro, afirmación de la identidad nacional. Política de seguridad nacional. Tenemos la descentralización política, económica y misión para propiciar el desarrollo integral armónico y sostenido del Perú. Entonces, acá tenemos un conjunto de políticas de Estado que están dentro de democracia y Estado de Derecho. Otro, equidad y justicia social. Una política de Estado es la reducción de la pobreza. Reducción de la pobreza. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Es una política de Estado. Entonces, las demás políticas de gobierno, que de repente por ahí los organismos o los partidos políticos, al elaborar su plan de gobierno, tienen que estar orientadas en estas políticas de Estado. Tienen que presentar acciones relacionadas a esta política de Estado, por ejemplo, la reducción de la pobreza, relacionado a la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, dentro del segundo pilar de equidad y justicia social. Y muy importante, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Pero preguntémonos, ¿estamos viviendo como sociedad con un acceso universal a los servicios de salud? ¿O todavía hay inequidad en el acceso a los servicios de la salud? No hay cobertura en los servicios de la salud. Entonces eso hay que estudiar, hay que evaluarlo. Pero hay que evaluarlo no porque sencillamente lo hemos escuchado, no porque sencillamente lo vi en un medio de comunicación, no porque sencillamente de repente leí en el periódico, ¿no? De que el sector salud, ¿no? De repente por ahí un hospital eh, no cumple con el acceso a la salud a una determinada población.
La verdadera justificación frente a estos problemas es que el Estado tiene que cumplir sus políticas de Estado, que estamos viendo ahora. Y pues esa política es el acceso universal a los servicios de la salud dentro del segundo pilar de equidad y justicia social. Frente a ello nomás ya tienen por sí que las entidades del Estado tienen que cumplir su propia política. Competitividad del país, por ejemplo, afirmación de la economía social de mercado, desarrollo sostenible y gestión ambiental, desarrollo de la ciencia y la tecnología, políticas de desarrollo agrario y rural, desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces también hay políticas de Estado para como país crecer, ¿no? Crecer, ir desarrollándonos y por ahí de repente alcanzar a otros países que ya son desarrollados. El último pilar, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Gestión de riesgo de desastres. Es una política de Estado. Pero ¿por qué muchas instituciones del Estado sencillamente no gestionan para prevenir los desastres naturales? Aquí está la respuesta, aquí está la justificación de la más alta política pública, que son políticas de Estado. No hay mucha, no hay mucha vuelta que darle, sencillamente. La política de Estado de gestión del riesgo dentro del pilar de Estado eficiente, transparente y descentralizado lo dice y lo determina. Una municipalidad o un gobierno regional tienen que gestionar para prevenir cualquier riesgo de desastre natural, como descolmatar los ríos, ¿no? De repente construir muros que ayuden a contener. Entonces no es sencillamente decir, ¿no? Pero es su trabajo en la municipalidad, sí, sí lo es, pero ¿por qué? Y eso es lo que tenemos que aprender a analizar, fundamentar, explicar. Porque como asistentes administrativos, si no conocemos cómo funciona nuestro Estado, no conocemos cuáles son las políticas de Estado, ¿cómo podemos realizar bien nuestro trabajo? ¿Cómo podemos ser ese engranaje entre de repente la dirección, la alta dirección, con la parte operativa? La parte operativa que finalmente es quien presta los servicios dentro de la entidad pública. El asistente administrativo juega un rol muy importante dentro de cualquier organización, ya sea público o privada. Tiene que dominar muchas capacidades, desde comunicación efectiva, gestión del tiempo, dominio de herramientas tecnológicas y algo más importante todavía, conocer cómo funciona el Estado. ¿Cómo son los sistemas dentro del Estado peruano? O mejor dicho, ¿cuál es la forma en que el Estado se materializa, opera, realiza sus acciones y actividades para ya prestar los bienes y servicios y regulaciones? La definición de sistema nos dice que es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que van a organizar todas las actividades de la administración pública, de todas las entidades públicas, cualquier poder del Estado, ya sea organismos constitucionalmente autónomos, de cualquier nivel de gobierno, son los sistemas quienes van a permitir que las entidades públicas puedan realizar sus actividades. ¿Qué tipo de sistemas existen? Tenemos dos, las funcionales y los administrativos. Repito,
existen dos sistemas que permiten que las entidades públicas realicen sus actividades, las funcionales y las administrativas. Las funcionales, ¿qué finalidad tienen? Asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Repito, el cumplimiento de políticas públicas. O sea, son estos sistemas que van a ayudar a las entidades públicas mediante sus actividades, van a ayudar a que se cumplan las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema de inseguridad ciudadana, o ya, de acceso al servicio a la salud. La política de Estado que vimos hace poco, el acceso universal. Por ahí yo soy un establecimiento de salud. Voy a necesitar, por ejemplo, una política pública que diga, ¿no? Reducir la anemia en los niños de tantos años. Reducir la anemia es una política pública, porque va a buscar resolver un problema de salud pública que afecta a la gran parte de la población de niños. Y el Estado tiene que intervenir. Ya tengo la política para reducir, pues de repente repartir suplementos, ¿no? Esa es mi estrategia como Estado para combatir la anemia. Y si yo soy un establecimiento de salud, para yo realizar mis actividades, voy a tener que mover, pues de repente a los profesionales de la salud, a los administrativos, voy a tener que entregar los suplementos, ir a los colegios, de repente a las casas, para poder combatir este problema. Y para eso me apoyo en este sistema para poder asegurar el cumplimiento de esta política pública. Pero también hay los sistemas administrativos. ¿Qué finalidad tienen? Regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficiencia y eficacia en su uso. El mismo ejemplo, para repartir, ¿no?, los suplementos y a los colegios, voy a necesitar, pues, insumos, organizarme de forma, ¿no?, interna, ver mi gestión interna. Por ejemplo, voy a necesitar profesionales de la salud, voy a necesitar que alguien compre los suplementos, voy a necesitar que alguien compre de repente las mascarillas de los profesionales de la salud, voy a necesitar pagar los sueldos de los trabajadores, del profesional de la salud, de repente de un nutricionista. Voy a tener que comprar muchas cosas, la mesa, de repente los lapiceros, los cuadernos, de repente las historias. Todo eso lo ven los sistemas administrativos. Entonces, combinado estas dos formas, funcionales y administrativos, es lo que permite que las entidades puedan funcionar. Cada sistema administrativo tiene un ente rector, así como cada sistema funcional. Y es el ente rector que va a ser la autoridad técnico-normativo, que va a dictar normas, establecer procedimientos, va a coordinar la operación técnica, va a haber el responsable de funcionamiento. Es el ente rector como que el director de la orquesta de cada sistema, ¿no? Entonces, cada sistema administrativo y cada sistema funcional tiene un ente rector. Por ejemplo, los sistemas administrativos, que acá pueden ver en pantalla, que por cierto son 11 los sistemas administrativos. Está el sistema de gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, programación, planeamiento estratégico, defensa jurídica del Estado, control, modernización de la gestión pública. Aquí están los 11, el último no, aquí están los 11 sistemas administrativos, sus entes rectores
y a qué ministerio está adscrito. La Contraloría dijimos que es autónomo, no pertenece a ningún poder del Estado. Por eso es que no está adscrito a ningún ministerio. Los ministerios pertenecen al Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver un video que va a resumir todo lo que hemos explicado hasta este momento acerca de lo que es como que una introducción o un resumen de la gestión pública. Atentos, por favor. El tema de hoy es conceptos básicos de gestión pública. Comencemos hablando sobre la población. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio peruano y como toda población tiene necesidades y expectativas, a las cuales podemos denominar como demandas sociales. Estas demandas sociales son atendidas por el Estado, pero el Estado es un concepto, es una idea abstracta, es algo intangible. Entonces, ¿cómo el Estado puede cumplir con sus funciones? Pues a través de la administración pública. La administración pública es una organización mediante el cual el Estado va a canalizar las demandas sociales para poder así atenderlas y satisfacerlas. Entonces, parte de la organización es las personas. En este caso, se les denomina como servidores públicos. Estas personas llevan a cabo una serie de procesos, procedimientos, acciones y tareas, las cuales podemos denominarlas como actividades. ¿Y cómo se organizan estas actividades? Se organizan en sistemas. En el caso peruano tenemos dos sistemas: el sistema funcional y el sistema administrativo. Comencemos hablando del sistema funcional. El sistema funcional está relacionado con las funciones sustantivas de cada entidad pública y de esa manera se busca cumplir con las políticas públicas. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el sistema electoral, el sistema nacional de salud, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entre otros sistemas funcionales. Pero para poder cumplir con estas funciones sustantivas, se requiere hacer uso de recursos como infraestructura, el personal, medicamentos, organización, equipos de cómputo, control, entre muchos otros. Es ahí donde entra a tallar el otro sistema, el sistema administrativo, que regula la utilización de los recursos que las entidades públicas hacen uso, buscando promover la eficacia y la eficiencia en su uso. Por ejemplo, tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Contabilidad, entre otros sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos y los sistemas funcionales tienen un ente rector. Entonces, todo esto
que hemos hablado se denomina como gestión pública. Resumiendo entonces la presentación, podemos decir que la gestión pública es el conjunto de procesos y actividades que llevan a cabo los servidores y funcionarios del Estado para poder administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la cual labora y de ese modo poder cumplir con la provisión de bienes y servicios a favor de la población. Muy bien, entonces en ese video muy didáctico, prácticamente resume todo para poder entender qué es la gestión pública. Vamos a hablar brevemente acerca de la modernización de la gestión pública. Entonces, si ya sabemos qué es la gestión pública, nos preguntémonos, ¿realmente garantizamos el bienestar de la sociedad mediante la gestión pública actual? Bueno, cada uno tendrá su propia percepción, su propia definición sobre ello, pero muchos van a coincidir, y creo que hay mucha evidencia, de que nuestra gestión pública ahora no es la adecuada, es una gestión pública de un Estado ineficiente, y por ello existe la modernización de la gestión pública. ¿Con qué objeto? Es que mediante esa ley y esa política, establecer principios en base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas instituciones e instancias. Buenas noches, Ángela. Dice, no está apta para el momento, ¿no? Bueno, si te refieres a la gestión pública, sí, pues porque no está resolviendo los problemas de nuestra sociedad. El proceso de modernización de la gestión pública, ¿no? Mediante los diferentes marcos normativos que ha ido para intentar de que la gestión pública realmente sí resuelva, ¿no? Convirtiéndolo en un Estado moderno. Ahí pueden ver un pequeño histórico desde 1995 hasta bueno, aquí falta uno más, que sería hasta el 2021, que sale la última política nacional de la modernización de la gestión pública al 2030. El proceso de modernización, bueno, hay una finalidad que va a buscar mejorar la gestión pública, y si vamos a mejorar significa que nuestra gestión pública actualmente no es la más adecuada, ¿no? Nuestra gestión pública no cumple, no satisface, no resuelve, y como consecuencia pues tenemos una población insatisfecha, una población que demanda, una población con paralizaciones, con protestas, que no tiene confianza de su gobierno, ¿no? Entonces la finalidad es mejorar esa gestión pública para construir un Estado democrático, descentralizado y sobre todo moderno, que esté al servicio de la población. Esto es prácticamente el mandamiento del proceso de modernización de la gestión pública. ¿Qué finalidad también se tiene? Obtener mayores niveles de eficiencia en todo el aparato estatal, absolutamente todos, para mejorar la atención en ¿quiénes? En la población, mejores servicios de salud, mejores servicios educativos, ¿no? Que son prácticamente los pilares
para que una población crezca y se desarrolle. Salud y educación, acceso universal. ¿Cómo son nuestros servicios educativos? Bueno, cada uno podrá sacar su propia opinión y determinar, ¿no? Ese es el resultado de nuestra gestión pública. Así de sencillo, ¿no? ¿Cómo es nuestra gestión pública? Pues habría que pasar por un servicio de educación, ir a un colegio, recibir cómo es la calidad educativa que presta, o de repente ir a una posta de salud, recibir cómo es la prestación de ese servicio, es de calidad o no es de calidad. Creo que el simple hecho de que el Estado, por ejemplo, en el sector salud, no puede competir con la actividad privada. La actividad privada le lleva pasos agigantados referente a calidad en el tema de servicio. ¿Por qué el aparato estatal no puede prestar servicios de calidad? Salud y educación, ¿no? Los dos, vamos a analizar solamente esos dos sectores. No puede competir ni siquiera con la actividad privada. Por eso es que la mayoría de la población tiene que recurrir a gasto de bolsillo para poder acceder al servicio de la salud. Y eso no puede ser posible. Ya no estoy en contra de la actividad privada, sino digo esto porque está dentro de una política de Estado. Si el Estado no está en las condiciones de prestar servicios de salud de calidad, también puede crear un entorno para que la actividad privada preste los servicios a la población. Pero la población es su derecho a acceder a servicios de salud. Necesidad de modernización en la gestión pública. Aquí está la problemática y creo que no hay mucha vuelta que darle. Bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana en muchos niveles. Desarticulación total. El Estado moderno al servicio de las personas. Eficiencia, orientación al ciudadano, gobierno abierto. Este es un nuevo concepto que también está entrando con mucha fuerza. ¿Por qué gobierno abierto? Porque sencillamente el Estado tiene que ser transparente, con acceso a la información a los ciudadanos y sobre todo a la rendición de cuentas bajo la integridad pública. ¿No? Es un concepto muy interesante que se está manejando hoy en nuestros días. Los principios de la moderación de la gestión pública: articulación, orientación al ciudadano, y esta es la más importante porque el nuevo modelo de modernización tiene 5 procesos y procedimientos que en el medio le pone al ciudadano. En el medio está el ciudadano, las personas, la población. Todas las acciones y actividades del Estado giran en torno al ciudadano. Componentes de la modernización de la gestión pública. 5 pilares, pero este es al 2021 me parece, porque ahora al 2030 son 4 pilares que nos va a permitir alcanzar el Estado moderno. Entidades responsables. Más que entidades responsables, creo que todas las entidades del Estado, al ser parte de todo el aparato estatal, son responsables de que se pueda modernizar el Estado. Pero ¿quiénes son más responsables todavía? Está el CEPLAN, el MEF, la Secretaría General Pública, Secretaría de Gestión Pública, perdón. Servir es uno de ellos, por eso es que existe el tránsito a la ley Servir, porque justamente se busca, ¿no?, el tema del servicio meritocrático para que pueda ello funcionar, ¿no? Entonces, de esta manera muy general es que se busca alcanzar el Estado moderno a través de la modernización de la gestión pública. Muy bien, estimados participantes, estudiantes, compañeros,
Con eso estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy, el cual permítanme consultarles, ¿no? Si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún comentario, podemos aprovechar brevemente para poder resolverlas, ¿no? Muy bien, gracias por ¿no? Por esos deditos arriba, por ese pulgar arriba, el cual motiva bastante. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quiero agradecerles por la atención que han prestado, siempre a través de nuestro espacio de ITEC. Intentamos brindarles los conceptos y los conocimientos de la forma más sencilla, más práctica, y los conocimientos previos, fundamentales y básicos sobre todo, para poder desempeñarnos mejor. Muy bien. Entonces, sin más que decirles, nuevamente les agradezco por la atención prestada. Nos estaremos viendo en nuestra segunda sesión, me parece que el día jueves, sí, el día jueves, con un tema nuevo dentro de nuestro aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, entonces, que Dios los bendiga, nos estamos viendo la próxima sesión. Que descansen bien, hasta pronto.